Con esto acabamos la dinámica. Era un poco para romper la tensión y mientras esperábamos, a ver si se conectaba alguien más. Y pues bien, como saben, hoy vamos a ver las organizaciones deportivas internacionales. Y este tema lo vamos a ver, es uno de los temas de coyuntura que incluí este semestre al grupo de Lili y Andrés. No habíamos visto este tema cuando me tocó clase con ellos, pero a ustedes, justamente por la coyuntura, que este año se iban a celebrar los Juegos Olímpicos, decidí incorporar este tema. Por otra parte, el siguiente tema de coyuntura que vamos a ver el lunes es sobre la salud internacional y los actores internacionales que participan en ella. Y ese tema también digamos que es de coyuntura y lo incluí recientemente en la reestructuración que les mandé hace unos días, pues por el tema de la coyuntura de la pandemia que estamos viviendo, ¿vale? Entonces, digamos que esos son los temas de coyuntura. De manera general les voy a decir, este, hoy vemos la parte de los deportes, el lunes vemos la parte de la salud. Es probable, todavía no estoy segura porque necesitamos la confirmación, pero probablemente cancelaré la clase del jueves. Creo que nunca les había dado un día libre, entonces esta será la ocasión. Lamentablemente tengo que atender una situación, y es probable que no sea la clase, pero todavía no estoy muy segura, se los confirmo. Si no es mañana, a lo mejor ya el lunes. De ahí lo que veríamos sería la parte de la relevancia de las universidades en el sistema internacional. De ahí ya me parece que viene el tema que nos va a dar Lili, si no me equivoco. Sí viene la parte de movimientos, la parte del crimen organizado, y finalmente acabaríamos con puede ser el orden más o menos así, ahorita no lo tengo muy presente, pero sí los temas. Y finalmente la participación de México en las organizaciones internacionales. A ver, permítanme, están escribiendo. A ver, es una de sus compañeras. Listo. Bueno, y entonces es más o menos el orden ya de los temas. Ya estamos a punto de cerrar nuestra asignatura. Entonces, bueno. Bien, pues entonces, como les comentaba, esta clase vamos a ver la dimensión internacional de los deportes. Digamos que en general no es un tema que como internacionalistas tampoco nos ocupemos mucho de él. Sin embargo, sí hay bastantes cosas interesantes que decir al respecto. Y me parece que justamente la coyuntura de los Juegos Olímpicos o incluso del Mundial, que son, digamos, de los grandes, de las grandes celebraciones deportivas internacionales que tenemos en el radar, pues son como, son el pretexto perfecto para hablar de ellas, ¿no? Entonces, como les decía, pues tomando la coyuntura de los Juegos Olímpicos que se pospusieron para el siguiente año, habrá que ver si se organizan o que si más bien si se llevan a cabo en 2021. Pues bueno, consideré pertinente el presentar este tema o explicarlo o discutirlo más bien con ustedes, ¿vale? Déjenme. Bien, pues bueno, partimos de esta cita. Los Juegos Olímpicos no pueden ser solamente unos simples campeonatos mundiales, deben ser más bien un medio para sofocar los conflictos mundiales al contar con la internacionalización y democratización deportivas como sus principales herramientas para lograr. Aquí, digamos que con esta, a ver, mejor, para no acaparar el escenario. Con esta cita, ¿qué les sugiere? ¿Qué le sugiere esta cita que rescaté del texto que empleé para preparar la parte de la clase? ¿Sí, Sandra?
Hola. Bueno, pues yo recuerdo de mis clases de construcción histórica que vimos en la Guerra Fría esta parte de los deportes, que los Juegos Olímpicos cuando se enfrentaba pues la URSS y Estados Unidos, pues se notaba esta rivalidad, ¿no? Y bueno, el profesor decía que era como muy emocionante ese punto, entonces yo creo que pues tiene que ver con eso y ya. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿Qué le sugiere la cita? La voy a regresar para que la tengan presente. ¿Alguien más? Sí, Kenia. A mí me recuerda mucho a lo que se ha comentado a lo largo de la historia en las diferentes guerras que han habido en todo, todo el mundo, que a veces los bandos hacían, digamos, como un cese al fuego y se ponían a jugar un deporte entre ellos, a veces fútbol, ¿no? Olvidaban las rivalidades. Mm, Entonces, yo con la cita me remonto mucho a esto porque pienso que el deporte no debe de verse tanto como un simple juego, sino más en el sentido de que se pueden dejar al lado las diferencias y a raíz de esto se puede llegar a varias contribuciones. ok, muy bien, me gusta, me gusta. Saraí y Sonia. Sí, definitivamente los jueves están más despiertos que los lunes, pero me agrada que participen. A ver, Saraí y luego Sonia. Pues yo creo que también es para poder, em, no sé, medir las competencias y el poder que tiene cada país. O sea, por Ok, ejemplo, como lo decían, como lo recordamos en la Guerra Fría, en en, en ciertas disciplinas, Estados Unidos tenía como liderazgo y mientras que la URSS era mejor en otras cosas. Yo recuerdo que vi una película en donde decía que había un partido igual de ajedrez justo en la Guerra Fría y era muy importante porque ahí habían también negocios de política, en donde los diplomáticos pues los utilizaban como medidas de referencia para saber qué hacía cada país, o bueno, en este caso las rivalidades que era Estados Unidos y la URSS. ok, muy bien, Sonia. Sí, Sonia. Sí, bueno, buenas tardes. Eh, no, buenas noches. Pues yo las pienso un poco igual como en el sentido, como mi compañera, como un tanto, como una herramienta política a veces. Creo que no es como, o sea, como el objetivo así como utópico, no lo sé, como idealista, pero creo que también han sido utilizados como herramientas políticas y pues yo lo pienso mucho pues con lo que pasó aquí en México, ¿no? O sea, con lo del 68, o sea, que pues prácticamente fue como un tranquilos, no pasa nada, o sea, como aquí no pasó nada. Y creo que así han sido utilizados también los deportes o principalmente como los campeonatos pues sí, ¿no? Como eventos, ¿no? Deportivos. Entonces creo que también pueden servir como desde este punto. Ok, muy bien. Bueno, los Juegos Olímpicos del 68 hay que tomar en cuenta, bueno, es fascinante, por ejemplo, digamos que ahí es más desde una perspectiva nacional, digamos, sí tiene esta dimensión de lo internacional porque los Juegos Olímpicos pues tienen esa característica. Sin embargo, digamos que la cuestión de los Juegos Olímpicos en el panorama mexicano me parece que tiene muchas lecturas muy interesantes, la verdad. A mí me apasiona mucho la historia de México. Este, tiene que ver, por ejemplo, con cuando México obtiene o postula para ser anfitrión de los Juegos Olímpicos, que es en un contexto muy diferente al que cuando ocurren dichos Juegos, la personalidad del presidente en turno va a también advertir mucho de estos elementos de cómo analizar el desempeño de México en los Juegos Olímpicos del 68 y pues sin duda la dimensión política que se le añade a los Juegos Olímpicos pues tiene otra connotación muy interesante, ¿no? Porque pues acuérdense que en ese momento es cuando algunos autores consideran que inicia el despertar democrático de México
yo lo pondría un poco más entre comillas, sí, ya había un gran descontento, yo más bien creo que es el inicio de un despertar social, sobre todo porque, pues, digamos que las protestas que no solamente surgen en el 68, sino que ya venían de tiempo atrás, yo diría desde principios de los 60, venían estas protestas contra el gobierno mexicano, inician justamente en el seno de la clase media, ¿no? Entonces, y exigen, por eso es que a lo mejor algunos autores tienen este planteamiento de que es el despertar democrático, porque tienen esta consigna de cómo lograr una mayor participación dentro del poder o en el ejercicio de sus derechos políticos, ¿no? Pero pues les digo, ahí se me parece que es otro tipo de juego el que se desempeña, pero sin duda, pues los Juegos Olímpicos van a tener esta connotación o esta relevancia dentro de la historia mexicana, ¿no? Particularmente. Pero bueno, gracias a quienes participaron. Espero que a lo largo de la sesión logremos una mayor cantidad de participaciones y variedad de las mismas. Justamente, bueno, yo quería partir de esto, pues sobre todo, para avanzar, sobre lo que uno normalmente pensaría del deporte de manera aislada. A lo mejor ya poniéndole el apellido internacional, pues ya nos vienen esta otra serie de ideas, este, de qué tanto lo tenemos ubicado en esta dimensión internacional, pero digamos que de manera aislada o partiendo de esta célula que es lo que es el deporte, pues generalmente uno piensa en este tipo de cuestiones, ¿no? Que te ayuda al desarrollo de tu cuerpo y mente, que te ayuda a mantener cierta armonía, que haces ejercicio para relajarte en estos días, por ejemplo, que hemos estado bajo un estrés, pues psicológico, en el caso de ustedes haciendo tareas también laboral, por así decirlo, o los que estamos desarrollando, desempeñando el home office, pues sí es muy pesado estar tanto tiempo conectado a una computadora, el sedentarismo que hemos desarrollado, pues sabemos que una de las consignas que nos dicen, ¿no? Es que practiques algún deporte, que hagas ejercicio y que esto te va a retribuir en ciertos, o bueno, más bien en gran medida, en el fortalecimiento de tu cuerpo y no, sobre todo de tu salud y de no solamente salud física, sino también tu salud mental, ¿no? Por otra parte, sobre todo en estos deportes en los que no eres como tú solito practicando, como por ejemplo sería la gimnasia o el atletismo, sino más bien como por ejemplo el fútbol americano, el fútbol soccer, voleibol, tenis, natación sí hasta cierto punto individual, pero parece que también tienen estas modalidades de equipo, pues genera este tipo de cuestiones más en términos de valores, ¿no? El que pueda un equipo salir triunfante, no le pongamos la dimensión de los Juegos Olímpicos o de alguna justa internacional, sino más bien desde incluso los juegos locales, con los amigos y así, pues lo que te ayuda, o sea, lo que te puede garantizar este éxito en las justas deportivas, pues van a ser esta noción del compañerismo, de ser flexible, ¿no? De aprender a ceder, de si yo tengo esta fortaleza y tú tienes esta otra, sumamos estas fortalezas y podemos hacer algo productivo en nombre del equipo, ¿no? Y esto implica en muchos de estos niveles, pues esta noción de resolución de conflictos, ¿no? Porque al final, pues sabemos que el no saber perder, por ejemplo, nos puede generar ciertos problemas y digamos que en el deporte, por ejemplo, en los juegos ya de esta dimensión internacional, pues te verías muy mal si hicieras un capricho o si hicieras el berrinche de por qué no ganaste, de esto, ¿no? De no saber perder, o incluso también podemos decir el saber ganar, ¿no? Entonces, te genera esta noción de resolución de conflictos y, y al final de cuentas, pues todas estas personas que forman parte del mundo del deporte, ya sea desde su nivel muy local, o sea, sin aspirar a llegar a ser parte de pues de los grupos olímpicos, de los comités olímpicos que van a representar a los países en estas justas internacionales, eh, pues sabemos que, y eso ustedes me lo podrán decir, ¿no? Algunos de los que practiquen deporte. ¿Hay alguien que practique deporte? ¿Practican algún deporte? Bueno, porque en la dinámica de Menti les preguntaba si les gusta. Y una cosa es que nos gusten los deportes y otra cosa es muy diferente practicarlas. Pero, ¿practican algún deporte?
¿no? Yo practico artes marciales. Ok, muy bien. ¿Alguien más practica algo? También yo. Alejandra, ok, Practico voleibol. ok. Airani hace gimnasia, bueno, hacía gimnasia hasta la prepa, wow. Muy bien. ¿Alguien más? Como natación. Natación, ok, muy bien. Sí, una buena disciplina. Entonces, si se darán cuenta, bueno, ustedes que practican deporte y los demás que a lo mejor nada más hacen ejercicio, no necesariamente lo ejercen a través del deporte, pero ustedes me podrán corroborar que, digamos que para que tengamos resultados óptimos, desde aprender las técnicas, el saber, por ejemplo, cómo defendernos en el caso de las artes marciales o el aprender las nociones básicas de lo que implican estas artes, pues requiere cierta constancia, ¿no? Entonces, digamos que otro plus del deporte, sin ponerle estos apellidos internacionales, pues es que nos va a ayudar a generar este sentido de disciplina y de constancia, ¿no? Que es muy difícil, no sé ustedes, pero realmente es difícil tener constancia o disciplina en algo. Debe ser algo que realmente nos guste, pues para mantener ese ritmo. E imagínense ahora sí le ponemos esta dimensión internacional, pues a los deportistas internacionales que el rigor con el que deben trabajar para poder lograr los resultados o una representación óptima de sus delegaciones, ¿no? Y pues obviamente esto implica un esfuerzo, ¿no? Porque el tenerte que levantar tempranito para hacer el deporte porque es de la mejor hora o pues la fuerza de voluntad, por ejemplo, para no comer ciertas cosas que no debes, la verdad es muy difícil, entonces este tipo más bien, el practicar un deporte nos va generando este tipo de habilidades y de valores, ¿no? Ahora, digamos que ya en términos para ir entrando en materia de la dimensión internacional de los deportes, les lanzo esta pregunta, ¿no? ¿El mundo del deporte ustedes consideran que se encuentra en una etapa post-westfaliana? Y con esto me refiero a esto que ya lo hemos visto en varios de los temas que hemos revisado a lo largo del semestre, de esta noción o de partir de este paradigma estatocéntrico y transitar a uno en el que hay una mayor participación de actores, en el que ya hay una agenda internacional más amplia, que ya no solamente se hablan de los temas clásicos, por ejemplo, de soberanía, sino también ya se habla, por ejemplo, del medio ambiente, podríamos agregar esta dimensión deportiva. En ese sentido, ¿ustedes consideran que el mundo del deporte se encuentra en una era post-estatocéntrica, si así lo podemos llamar? ¿O creen que el deporte tiene una dimensión muy nacionalista? ¿Y por qué? Mario. Sí, hola, buenas tardes a todos, noches. Yo creo que pues, Sí, concuerdo con esta idea de que pues ya tiene una idea, bueno, ya no es estatocéntrico porque vemos pues en general, pues casi todos los deportes se concentran en clubes y los clubes pues son representaciones pues de personas, de organizaciones que tienen pues sus fines propios. exacto, muy bien, me gusta que lo veas de esa forma, ¿no? Digo, no es respuesta única, alguien podría decir, no, yo lo que veo es una prevalecencia de la nación dentro de la dimensión de los deportes, pero me gusta que hayas resaltado esta característica, ¿no? Brando. Yo pienso que sí, que efectivamente ya no está tan ligado al estatocentrismo. Sin embargo, también en el caso de los eventos importantes, sí se toma en cuenta las cuestiones políticas y cómo está la estabilidad de un país. Voy a poner dos ejemplos. En el caso del Mundial de Brasil, se consideró que no se iba a realizar por la inestabilidad que el mismo Mundial había generado, porque hubo incremento en los precios de los productos básicos, muchas manifestaciones en contra. Y por otro está el Mundial de Qatar 2000 siguiente, no me acuerdo cuándo es, pero que también 2022, gracias, que también se está considerando y revaluando si se hace o no,
por las condiciones en las que se encuentra. Entonces se toman en cuenta muchos factores porque a final de cuentas, si no se tomara el factor político, los factores económicos podrían salir perjudicados. Ok, ok, me gusta estos dos ejemplos que pusiste ahí sobre la mesa. ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre esta pregunta que les acabo de proponer? Sí, Sarai. Yo creo que si bien sí las organizaciones han jugado un papel importante en cuestión de la administración de los deportes, o sea, de cómo se manejan, sin embargo, también creo que el Estado, ah, depende de cada Estado y de las necesidades, es como le da preponderancia a los deportes y a esas relaciones diplomáticas. Porque, por ejemplo, en el fútbol, México pues tiene gran injerencia, ¿no? Porque, bueno, es algo que pues la mayoría de los mexicanos pueden disfrutar o que se genera también un nacionalismo, es muy popular, ¿no? Y otros deportes pues tal vez no tienen el mismo apoyo por parte del Estado. Incluso pues lo vemos con los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, a pesar de que México sí tiene participación y puede resaltar en algunas disciplinas, pues siempre el fútbol como que tiene más injerencia. Entonces, pues sí, también había visto una serie que se llama El Presidente o algo así, en donde pues se ve cómo se hacen negocios políticos en el fútbol y cómo, por ejemplo, a veces depende mucho de cómo quieran jugar los jugadores o qué tanto dinero se les puede aportar para que puedan ganar y así posicionarse o generar también relaciones políticas. Ok, me gusta que en la presentación, en tu participación hables sobre esta exaltación del nacionalismo, porque en efecto, ¿no? Cuando, sobre todo, por ejemplo, bueno, a mí en lo personal no me gusta el fútbol, pero sí disfruto mucho ver el mundial. Sientes esa sensación, ¿no? De apoyar a tu equipo nacional y de estar con ellos y sufres, digamos, cuando los van, cuando pierden o los descartan, ¿no? De las justas deportivas. Entonces, justamente tiene digamos que sí es cierto, yo también pienso que los deportes, como cualquier tema que hemos visto a lo largo del semestre, pues se insertan ya en esta lógica de una mayor participación de actores, podríamos denominar lo que forman parte de esta gobernanza global a la que hacemos referencia en las primeras clases, pero al final de cuentas, pues aún el factor Estado sigue muy presente y se manifiesta de muchas formas, ¿no? Y una de ellas es como tú lo comentas, Saraí, en esta exaltación del nacionalismo, no solamente el que, por ejemplo, los estados-nación siguen siendo las sedes de las justas deportivas como estado-nación, aunque vemos un fenómeno interesante con el próximo mundial, el que va a seguirle al de Qatar, que no va a ser necesariamente una nación, ¿no? Sino más bien ya es un bloque regional, ya es proceso de integración económico, que se acordarán, los veíamos hace unas clases, y ya va en nombre de la región, ¿no? Que va a ser América del Norte. Entonces ahí vemos ya un cambio interesante dentro de este sistema internacional, pero como les digo, al final de cuentas, pues todavía hay estas manifestaciones del Estado-Nación, ¿no? Entonces me gusta esta aportación. Brandon, yo. Hola, buenas tardes. Y de esto último que menciona, profesora, sobre el Mundial del 2026 que va a ser región Norteamérica, es interesante que esto ya había ocurrido en el pasado, en los juegos creo que fueron Corea del Sur con Japón en un Sí, mundial, no me acuerdo en en qué el de año. 2002. Uh-huh. 2002, correcto. Y bueno, del tema anterior yo quería mencionar que el mundo de los deportes puede ser también tomado como parte del poder blando de muchos países. Y esto me recuerda tal vez a los Olímpicos de la Alemania nazi de 1936, cuando pues sí se notó una manera de superioridad pues de la Alemania de Hitler sobre todos los demás países y la competencia que había contra los atletas norteamericanos.
Hay muchas películas como la de Jesse Owens, me gustaría recomendarla, es muy buena, está en Netflix me parece, pero en general el mundo de los deportes sí se usa como una manera de relaciones pues entre estados y en su poder, ya no tanto como político, pero sí de poder blando. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por esa aportación. Justamente esa última dimensión es la última parte de este tema de hoy. Entonces, ya nada más lleguemos a esa parte. Ahí sí, si quieres, ya volvemos a retomar esto, pero me encanta el ejemplo. Yo esperaba más bien un ejemplo contemporáneo, tuviste un ejemplo histórico y eso es muy relevante porque en general no tenemos tan presente la historia de justamente estas justas deportivas. También les voy a proyectar un video sobre los momentos históricos. Me pareció interesante porque tiene muchas variables políticas que ustedes ya me irán marcando, y hay unas menciones ahí interesantes, entonces ya iremos avanzando a lo largo de la clase, ¿vale? Bien, ya de manera particular, para hablar de esta dimensión internacional de los deportes, pues ustedes se darán cuenta, o ustedes me podrán decir si es cierto o no, podemos ver que en los eventos internacionales se fomenta digamos que el contacto. Ah, sí, Lili, a ver, antes de que siga avanzando, Lili. Ay, sí, perdón por tardar. Es algo súper rápido que creo que igual me No, tú parece muy tranquila, a ver, interesante. dilo. Me parece interesante ver que, o sea, sí, por un lado, como que los deportes, en este caso el fútbol, siguen exaltando el nacionalismo, pero por otra parte, yo creo que sí podríamos ver como un orden no tan estatocéntrico en casos donde la FIFA, por ejemplo, reconoce a Palestina, ¿no? Como un equipo, mientras que la ONU pues no ha reconocido a Palestina como un estado. Exactamente. Entonces es muy importante el reconocimiento que hay de otros actores, ¿no? En el escenario internacional deportivo. Exactamente. Justo, bueno, ya un poco abundando y justo a este primer punto al que voy, este, mm, Brandon, Palomo, desde que sigue avanzando. Sí, perdón, igual complementando la compañera que menciona lo de Palestina, también un ejemplo, Reino Unido no forma parte como Reino Unido de una selección, sino Gales, Inglaterra, Escocia tienen su propio equipo de fútbol. Entonces también muestra cómo en ciertas partes sí hay una integración, pero en otras partes cada uno vela por ciertos intereses. Exactamente, sí, digamos, y me parece, digo, en ese sentido va a ir un poco la clase de hoy, porque creo que en esta dimensión internacional, yo la verdad nunca me había detenido a analizar más a profundidad los deportes hasta ahorita que tenía que preparar la clase y encontré varias cosas interesantes, ¿no? Y algunos son estos rasgos, ¿no? Que ya mencionaba un poco también Lili, de el reconocimiento a otros actores internacionales, incluso más allá de los que ya de por sí se reconocen como no tradicionales, o sea, más allá de, por ejemplo, el caso de las empresas, sino incluso estos, ¿no? Estos fenómenos no atípicos, pero sí no tan relevantes dentro del sistema internacional. Pero bueno, mejor me encanta que haya esta interacción más bien de ustedes. Andrés, ya había visto que estaba ahí Juan Pablo, creo que también, pero se arrepintió, no sé si pasó algo, pero a ver, Andrés, mientras, si aparece alguien más. Sí, bueno, yo nada más iba a decir que efectivamente, o sea, retomando la participación, ay, perdón, de Brandon, de Brandon Young, justamente sí creo que hay una cuestión importante del soft power relacionada con los deportes, y justamente tiene mucho que ver con esta de lo que le llamamos la sociedad del entretenimiento, ¿no? O sea, al final estamos en un mundo en donde los deportes se vuelven parte de nuestra vida, no solamente a nivel de salud, a nivel de desarrollarnos físicamente, sino a nivel de construcción cultural y de entretenimiento en nuestro día a día. Y de hecho, o sea, bueno, para mí siempre ha sido bien importante como dar a notar dos cosas. Una es que los deportes son un espacio justamente bueno, se le llama homosocialización, que no necesariamente habla como de homosexualidad, sino más bien de la socialización de hombres, solo con hombres, que les da espacios para la creación, o sea, como para el reforzamiento de masculinidades, y que es un concepto que muchas analistas desde el feminismo, analistas y mujeres y hombres,
han dicho que el deporte es uno de los lugares o una de las áreas a atacar, no atacar, pues a desmenuzar más detenidamente, justamente porque puede ser el nido, voy a decirlo, porque suena feo, pero pues sí, es como el nido de muchas masculinidades. ¿El origen? Exacto. Okay. Entonces, que justamente el deporte es una de esas cuestiones que se tiene que atacar. Y otra, que también me gustaría destacar es justamente en esto de que son sociedad del entretenimiento e incluso industria cultural. Hay que pensar también lo que representan las personas que son emblemáticas en el deporte y de cómo influyen en los medios. Es decir, vamos, por lo menos en Estados Unidos, es muy importante la imagen que presentan los jugadores de fútbol americano hacia los fanáticos, y por eso se supone que la NFL trata de castigar a los que tienen como reportes de violencia doméstica, etcétera, etcétera. Pero yo lo que me daba cuenta es que, por ejemplo, ahora que estaba lo de Colin Kaepernick, que es un jugador de americano negro que se hincaba cuando sonaba el himno nacional estadounidense, es curioso cómo se quedó más fácil sin trabajo él que otros jugadores de fútbol americano que tienen reportes de violencia doméstica. Y es que justamente creo que está guiado muchísimo por el dinero, porque, vamos, Colin Kaepernick se notaba en los juegos que estaba haciendo eso y que estaba protestando, pero en cambio una persona que es o sea, que es acusada de violencia doméstica en su casa, pues nadie lo ve, ¿no? Entonces podrían enterarse o no. Y en cuestiones de dinero, vende más una persona que a lo mejor no se enteraron que es violento que una persona que en vivo hace ese tipo de demostraciones. Y ya para terminar rapidísimo, nada más quiero destacar como que muchas de las asociaciones internacionales de los deportes más grandes han sido acusadas de corrupción a niveles como estratosféricos, sobre todo la FIFA, y pues nada, como que nadie les pone atención. Entonces hay que también recalcar eso. Y ya. Ok, muchísimas gracias. Muchos elementos. Yo espero que con la clase, y bueno, al final ustedes saben que estas diapositivas son para ustedes, que creo que no he subido todavía las más recientes, pero al final del camino todas van a estar ahí. Entonces, vamos a ir rescatando varios de estos elementos, e incluso el video que les voy a proyectar me parece que va a rescatar muchos de estos elementos que ya han mencionado. Por eso les digo que me parece muy pertinente, porque si bien habla de los momentos históricos a lo largo de la historia de las Olimpiadas, tiene muchas variables políticas y más de temas de política internacional. Pero bueno, Juan Pablo, para ya seguir avanzando. Sí, bueno, y creo que antes de decir lo que quería, porque también tengo un factor histórico, pero creo que sí es muy interesante lo que habla Andrés, porque no solo creo que fue temporada y media en la que Colin Kaepernick estuvo arrodillándose cuando tocaron el himno nacional de Estados Unidos, sino también muchos compañeros suyos del mismo equipo o también de la NFL también los desaparecieron, y no se sabe mucho de cómo fue que empezaron a correr a todos esos jugadores en esa temporada y media en la que se arrodillaran. Y también un discurso en el que antes de que pasara todo esto de Black Lives Matter, Donald Trump decía que él aborrecía, bueno, no lo decía, pero se veía luego que odiaba a Colin Kaepernick, y apenas esta semana ya dijo que si por él fuera, regresaría a Colin Kaepernick porque era un buen jugador y un buen quarterback. Entonces, pues se ve cómo cambian el discurso las personas o los mandatarios para politizar, ¿no?, las cosas. Y por eso mismo de la politización del deporte, pues es muy conocido el caso de la masacre de Múnich. Creo que fue en el 72, cuando secuestraron y después asesinaron a parte del equipo de Israel, un grupo terrorista que creo que se llama Septiembre Negro, que era una organización para la liberación de Palestina. Entonces, creo que también, aparte de que el deporte es bueno, hay veces que sí tiene sus partes malas, porque los politizan y los ven como una posibilidad de hacer el mal, ¿no? Exactamente, sí, tiene como todo, ¿no? Tiene sus cosas, y bueno, yo he tratado a lo largo del curso mostrarles estas caras positivas y negativas de las cosas, o sea, no decirles, vamos a criticar, por ejemplo, de lleno a la Organización de Naciones Unidas, o vamos a criticar a los procesos de integración regional de manera dura y severa, sino tratar de encontrar este punto medio, ¿no? Y me parece que justamente la parte deportiva
deportiva no se escapa de esta situación, o sea, tiene sus partes positivas, les contaba, ¿no? Esta parte pues te fomenta valores, te crea estas nociones de este sentimiento de nacionalismo, y quisiera pensarlo en términos positivos, ¿no? Porque también exacerba el nacionalismo en sentido negativo, ¿no? Y que incluso se ve reflejado en cuestiones de racismo o de discriminación. Pero también tiene todos estos, digamos, escándalos políticos, económicos, y sociales, como cualquier dimensión o cualquier tema de la agenda internacional, ¿vale? Bien, pues entonces, para seguir avanzando, digamos que en términos de la dimensión internacional y de manera muy general, y ustedes piensen en todos los eventos deportivos, en las organizaciones deportivas internacionales, pues vamos a encontrar que dentro de los eventos internacionales se va a propiciar este contacto entre diferentes países, y aquí me gusta esta afirmación, ¿no? Culturas, porque no solamente vamos a ver digamos, esta parte del Estado como tal, o sea, del Estado representado en una nación, sino de las culturas, ¿no? Esta diversidad cultural, el momento en el que conviven, y te puedes dar cuenta, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos me encanta verlos, y bueno, y supongo que a varios de ustedes, pues la parte de las inauguraciones, ¿no? Y ves cómo se saludan entre delegaciones, se sonríen entre ellos, y ahí pareciera que no existe si por ejemplo el país está en conflicto, pareciera, o más bien las tensiones que nosotros como internacionalistas estudiamos hasta el cansancio, de que si la influencia y que la esfera del poder, y que si el país quiere ser más que el otro, que sí, al final de cuentas también vamos a ver eso en los mismos deportes, en las justas deportivas, pero justo ves este diálogo cultural entre la presencia de diferentes países en un mismo lugar, pues la verdad es algo padrísimo, e incluso hablar del tema de religiones. No quisiera cancelar la clase del jueves, porque justamente quiero ver este otro tema que también voy a incorporar este semestre, que es la parte de las religiones, que me parece que también necesitamos como internacionalistas estar estudiando y no evadirlas, ¿no? Porque pareciera que el hablar de una educación laica se ha entendido como el dejar de estudiar la dimensión religiosa en cualquier ámbito, ¿no? Y creo que como internacionalistas sí es importante analizar de manera objetiva y atendiendo a que cada uno de nosotros vamos a tener una variedad de creencias o no tenerlas, pero entender el papel de las religiones en el sistema internacional y como internacionalistas, o más bien en el escenario contemporáneo, ¿no? Porque también las religiones pues tienen su historia hacia atrás, pero de entenderlas en la dimensión actual, ¿no? Entonces, bueno, en términos de los deportes, pues también vemos esta variedad. El deporte o los eventos deportivos son un elemento de estandarización internacional, ahí es como, ahora sí, esta homogeneización de algo, ¿no? De las reglas, por ejemplo. O sea, aquí en China se tiene que seguir las reglas de natación de la misma manera, o bueno, es lo ideal, ¿no? En el fútbol, que es uno de los más emblemáticos, sobre todo para nuestro país, como alguien mencionaba, pues tenemos que seguir las mismas reglas que en otros países. Entonces, pues te va generando este sentido un poco más de armonía, ¿no? Lo que no logramos, por ejemplo, en los grandes órganos internacionales de vocación universal como Naciones Unidas, pues pareciera que en el deporte se puede lograr, ¿no? Y digo, como en todo hay excepciones, pero sí vemos una mayor estandarización y una mayor homogeneización de las reglas, por ejemplo. Hay una multitud de agentes involucrados, y ahí va un poco también en el sentido en lo que mencionaba Lili. O sea, no solamente vamos a ver la presencia del Estado-Nación, sino de estos estados no reconocidos o no queridos por el sistema internacional, ¿no? Y ahí no es tanto, y ahí no puedes, o más bien se ve mal, si haces algún comentario en un sentido negativo. Y la otra parte, la relevancia de los medios de comunicación, ¿no? Lo que también ya mencionaba Andrés, la parte del entretenimiento. Y más adelante les mostraré unas cifras interesantes sobre esta incidencia, ¿no? O más bien el involucramiento de los medios de comunicación. De manera general, podemos decir que el sistema deportivo internacional, si podemos llamarlo así, pues se conforma de varias organizaciones y de varias dimensiones. En cuanto a las organizaciones, digamos que en la que recae esta mayor gestión de los deportes va a ser el Comité Olímpico Internacional, por eso está en el centro, y las federaciones deportivas internacionales,
Ahí ustedes ya podrán pensar en algunos ejemplos, por ejemplo, FINA, que es la de natación, o la FIFA, que es la de fútbol. A su vez, estas van a tener una estrecha relación con los comités olímpicos nacionales, que están indicados en esta parte, en la de CONS, o las federaciones deportivas nacionales también. Y digamos que este entramado de las organizaciones internacionales en deportes también va a estar inmersa o va a tener relación pues con otros actores internacionales, ¿no? Y ahí vamos a hablar, por ejemplo, de patrocinadores, que serán principalmente empresas, medios de comunicación, organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas y pues obviamente el propio Estado-Nación, ¿no? Que al final de cuentas sí podemos hablar de esta, pues como lo comentaba bien Lili, pues de este avance en términos de dejar el estatocentrismo, pero al final de cuentas, pues sí es relevante, ¿no? Al final les decía, pues al final, durante a lo largo de la historia, no solamente de los Juegos Olímpicos, piensen en otras justas deportivas, se llevan a cabo en el seno de los Estados-nación, ¿no? Aquí viene otra cita, y bueno, desde mi punto de vista interesante. A pesar de que las federaciones deportivas internacionales y el Comité Olímpico Internacional, en cuanto a organismos configuradores del ordenamiento deportivo mundial, sean organizaciones internacionales no gubernamentales, esta es una parte interesante. Dije, bueno, entonces no estaba tan perdida de ubicarla en esta parte del curso. Acuérdense que ya habíamos estado viendo organizaciones no gubernamentales de la dimensión de la sociedad civil, las que vimos la clase pasada fueron las de las empresas, y ahorita estamos viendo esta parte del deporte, que al final de cuentas tanto las federaciones como el Comité Olímpico no son organizaciones gubernamentales, cuya base jurídica, por lo tanto, es un acto jurídico de derecho interno y no de derecho internacional, y no puede negarse que hay un claro componente de estabilidad anclado fundamentalmente. Es decir, a pesar de que son organizaciones no gubernamentales o organizaciones internacionales no gubernamentales, todavía tienen esta noción de la nacionalidad o del Estado-nación muy fuerte o muy presentes en la existencia de las mismas, ¿no? Digamos que en términos del contexto histórico de cómo se ha desarrollado el deporte, es interesante hacer la aclaración que digamos que a principios del siglo XX, todavía hasta la Primera Guerra Mundial, pues no era algo relevante. O sea, las justas deportivas no eran algo relevante. Para ese entonces se contabilizan 13 federaciones deportivas internacionales. Por lo tanto, la cuestión deportiva era prácticamente inexistente para los poderes públicos, más allá del empleo, y ahí viene una anotación interesante en términos de la política y de la política además nefasta, ¿no? Más allá del empleo de la educación física con el propósito de la instrucción militar, y ahí más bien se refiere a esta parte de la superioridad, ¿no? Recordarán que para finales, después de la Primera Guerra Mundial, viene una serie de procesos políticos. Entre los más interesantes viene esta exaltación o exacerbación del nacionalismo en diferentes países. Ustedes tendrán más claros cuáles son estos países donde se ejemplifica claramente esta exacerbación y esta noción de la superioridad de la raza. Y una forma de demostrar esta superioridad de la raza, pues era a través de la demostración de lo que era capaz de hacer el cuerpo humano. Y una forma de manifestar esas habilidades supremas de la raza o del cuerpo humano, pues es a través del deporte, ¿no? Por lo tanto, el nacimiento del deporte se debió al empeño. En ese sentido, digamos que ahí podemos decir que no era un asunto que le competiera al Estado-Nación, es decir, el Estado-Nación a través del gobierno, por ejemplo, o de los gobiernos de los Estados-Nación, no era que estuvieran preocupados en atender este rubro, y desde mi punto de vista, por ejemplo, en casos como el mexicano, no sigue siendo una prioridad, a pesar de todos estos atributos en términos de salud física y mental, de los valores que fomenta, pues no es uno de los, no es de los temas principales en la agenda nacional, ¿no? Por ejemplo. Digamos que en términos generales o del sistema internacional, pues tampoco lo era en aquellos años,
Por lo tanto, digamos que la configuración o la existencia de estas federaciones deportivas internacionales y la configuración de grupos deportivos nacionales, pues se debe más bien a iniciativas individuales o de la sociedad como tal y por parte de algunos grupos privados, pero principalmente va a ser por estos grupos aislados. Más adelante vamos a ver cuándo se incorporan estos otros actores, como las empresas, dentro de la dinámica de el sistema deportivo internacional, ¿no? Sin duda, como cualquier elemento dentro del estudio de las relaciones internacionales, hablando en términos del contexto histórico, pues los grandes procesos políticos, sociales y económicos que hemos vivido, pues van a trastocar la forma en la que se van a desarrollar los Juegos Olímpicos, ¿no? Sin duda, el contexto de la Guerra Fría, conocemos esta bipolaridad. ¿Quiénes encabezan aquella bipolaridad? ¿Sí? No sé si fui yo, pero creo que no se escuchó muy bien su pregunta, profesora. ¿Quién encabeza la bipolaridad? La Unión Soviética y Estados Unidos. Exactamente. ¿Y ustedes cómo creen que se va a reflejar en el ámbito deportivo esta bipolaridad? Pues yo creo que en una mayor inversión hacia justamente el desarrollo de equipo, tecnología, suplementos alimenticios, todo lo mejor para los atletas. Ok. Incluso, bueno, quisiera agregar como una anécdota, hace como un año, creo que año y medio, incluso miembros del equipo de gimnasia olímpica de Rusia fueron acusados de salir con mal en la prueba de dopaje. Sí, justamente. Entonces, sí, yo y creo que no... están sancionados, ¿no? No iban a Exacto. presentarse, creo que en los Juegos Olímpicos de 2020, bueno, de estos de 2020, y supongo que no en los... creo que, ¿cuánto tiempo los vetaron? Tengo entendido que Es nada un más largo por unos tiempo, juegos. según Yo Ok. había visto que nada más era por los juegos que venían. No, según yo Pero... son 4 años. Ok. ¿Cómo, perdón? ¿Quién habló? Perdón, yo, Juan Pablo. ¿Juan Pablo? Según yo son ¿Cuánto 4 tiempo? años. 4 años. Sí, ¿verdad? O sea, es que coincidía con, digamos que la resolución de estas pruebas que se les hicieron, salieron los resultados y ahí es cuando digamos que se les da esta sentencia de no pueden participar determinado tiempo y coincidía con los Juegos Olímpicos, o sea que no van a poder participar en estos Juegos Olímpicos, pero sí me parece que más bien estaba medido en el tiempo. Habrá que buscar la información precisa, pero más o menos es un hecho de que no van a participar en los Juegos Olímpicos justamente por esta parte del dopaje del que fueron descubiertos. Y que, digamos, el consumo de droga responde a desde mi punto de vista, a una cuestión política muy interesante. Wendy, creo que eres tú. Sí, soy yo. Sí, Ok. es por 4 años, pero también había escuchado que, o sea, en sí sus participantes sí podían ir como a jugar, pero no, o sea, no representando a Rusia, sino como una nación neutral. Esa es una interesante figura, justamente también como los deportistas pueden, o sea, aunque tengan una nacionalidad, la compra de ellos mismos, ¿no? Veíamos creo que el caso de una deportista hace creo que, no sé si fue los Juegos Olímpicos pasados o cuando empezaron estos, no es cierto, es una deportista mexicana creo, no recuerdo de qué disciplina, que se quedó sin fondos y se fue a representar a otro equipo de otro estado, pero no recuerdo tampoco cuál fue. Sí, por Fue ahí la una nota, digo, ese es esgrimista. Ándale, ella, Sí, se fue justamente. O sea, eso a es Kurdistán. interesante. Eso es interesante, cómo al ver que tu estado no te apoya, o sea, hay este desdibujamiento, por así decirlo, de la nacionalidad, ¿no? O sea, no necesariamente se va a traducir en que tengas que representar a México, ¿no? Y ahí viene una serie de variables, ¿no? Porque al no encontrar la satisfacción dentro del Sistema Nacional Deportivo Mexicano, pues encontró las condiciones económicas que otro país le estaba brindando, ¿no?
Digo, es lamentable, pero es un fenómeno interesante, ¿no? Bueno, digamos que en términos del contexto de la Guerra Fría, que se me está yendo creo, con mi diapositiva. ¿Puede ver la presentación? A mí me parece que está cargando. También a mí. Sí, ¿verdad? Yo también. Entonces, déjenme, otra vez la vuelvo a cargar. Digamos que en términos de la Guerra Fría, pues vamos a ver esta misma competencia que existía en todos los rubros entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues también se va a reflejar en esta parte de los deportes, ¿no? Otro interesante es los procesos de descolonización, que además le van a dar este matiz a los Juegos, bueno, sobre todo a los Juegos Olímpicos, en términos de las diferencias entre el norte y el sur. ¿Ustedes al respecto qué opinan? O sea, ¿qué podrían decir sobre esta diferencia norte-sur? ¿Cómo se ve reflejada? No, bien, esa es la pregunta. ¿Cómo se ve reflejada esta división entre el norte, los países del norte y los países del sur, en términos deportivos? ¿O no lo existe? Yo creo que en el presupuesto y el origen de los jugadores. No sé, quisiera poner un ejemplo en el caso de fútbol, si ponemos en comparación equipos como Argentina, Brasil, y los comparamos con equipos como Alemania y Francia. O sea, los 4 equipos son muy buenos, sin embargo, sus recursos, su infraestructura para los equipos e incluso el origen de los jugadores es muy distinto. La mayoría de los jugadores de Francia tienen un origen, pues vienen de una familia acomodada, no digo que todos, y otros no. En el caso de los equipos de los de Argentina y Brasil, incluso hasta se tiene ese ambiente como cuando describen América Latina como más caribeño, como más de barrio, no sé, se escucha feo, pero decirlo, como dicen barrio, pero en el buen sentido de la palabra. Ok, muy bien, gracias Brandon Palomo, ahora Brandon Joe. Pero, por ejemplo, si vemos el antes y el ahora de, digamos, la selección francesa, hace 20 años estaba llena de puros franceses blancos y actualmente la escuadra de Francia y de muchos equipos en Europa europeos tienen muchos africanos. Entonces, en cuestiones de la diferencia norte-sur, se ve una migración muy fuerte, incluso de Sudamérica hacia los clubes europeos. Y ya incluso China está comprando jugadores de América Latina. Exacto, el simple ejemplo que acabamos de hacer mención, ¿no? El de la esgrimista mexicana, que justamente ante los recortes que todos conocimos, y además es escandalazo ese también en términos de corrupción, ¿no? Que también ya mencionaba esta variable Andrés, en la CONADE, pues el precio, ¿no? Y lo que implica, ¿no? En términos del desempeño deportivo, porque sin duda me parece que los deportistas de América Latina y de otras latitudes tienen muy buen rendimiento y somos buenos, en eso sí no hay una discusión. El problema es lo que ya mencionaba Brandon Palomo, ¿no? La parte de los dineros, que ahí sí no hay, terminan vendiéndose al mejor postor y que terminan siendo justamente estos países del norte, ¿no? A los que hasta también ya has hecho referencia, Brandon. Sonia, creo que andabas por ahí, o bueno, más bien querías participar. ¿De qué andas? Bueno, andas sí, por aquí. Sí, o sea, es que era como un poco en relación a eso, por eso había bajado mi mano. Pero, por ejemplo, yo lo veo, me gusta un poco, por ejemplo, el patinaje artístico. Y, por ejemplo, ahí se ve muchísima migración hacia Estados Unidos, ¿no? O sea, las chicas o los chicos que triunfan, pues son como en selecciones o en compañías de Estados Unidos, pero en realidad, por ejemplo, hay muchas chicas asiáticas o así, ¿no? Entonces se nacionalizan para, pues, o sea, como brillar ahí, porque ahí es donde hay como presupuesto, ¿no? O sea, ahí se nota un poco como esta diferencia. Exactamente, justo, ese es un fenómeno interesante.
Digamos que también en términos del contexto histórico, pues el famoso proceso de descolonización que, por ejemplo, veíamos cuando analizábamos, por ejemplo, el sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones, por ejemplo, cuando vimos procesos de integración regional, cuando estudiamos la parte de las organizaciones regionales de África, Asia principalmente, pues tuvo un impacto, por una, en el surgimiento de estas organizaciones en términos de estos procesos de integración regional, y en términos del deporte, pues sin duda va a implicar la participación de estos países independientes, o que nacen a la independencia, o que surgen a la independencia, perdón, en las justas deportivas, ¿no? Lo que va a incrementar el número de participantes, como o en otras organizaciones internacionales, y pues que va a empezar a marcar estas diferencias, ¿no? A lo mejor de que tienen muy buen rendimiento, que no necesariamente tienen que a lo mejor porque, y sabemos, ¿no? Estas historias de que pues al final se terminan ellos financiando, pues casi para poderse ir a las justas deportivas internacionales, ¿no? Y que no existe este apoyo nacional. Y un rasgo interesante o que me llamó la atención es esta de la organización de los juegos de los Games of the New Emerging Force, los GANEFO, que fue un intento, digamos que, bueno, mejor antes de contarles la historia de los GANEFO, me gustaría que me recordaran de qué van el movimiento de los no alineados y quién lo encabeza. Bangkok, creo. ¿Alguien más? Bueno, ¿qué más referencias me dan del movimiento? ¿Ya no se acuerdan? Fue durante la Guerra Fría. Exactamente. ¿Y qué ocurre en el marco de la Guerra Fría con este movimiento? ¿Cuál era su propósito? Digamos, siempre les he dicho, a veces no es necesario, si no se lo saben, no le piensen tanto, vean el nombre y pueden sugerir algo. A ver, Airani. Que no estaban con ninguno de los dos polos. No buscaban alinearse con ninguno de los dos bloques. Exactamente, Monse y Airani, justamente a eso se refiere. Entonces, un grupo de países, principalmente de estos países que empiezan a surgir a la vida independiente desde los 40, finales de los 40, que sabemos que es un proceso, ¿no?, de descolonización que ocurre en el mundo, y son países generalmente más bien de esta clasificación de los países subdesarrollados, o en ese entonces incluso a los que se les empezaron a denominar del tercer mundo. Ya, a mí no me gusta tanto eso del tercer mundo, digo, todavía es más decente eso de país en desarrollo o subdesarrollado, pero bueno. Son estos que deciden no tomar partido en ninguna u otra cosa, y digamos que este movimiento lo ubicábamos más en términos políticos, ¿no? Y el que lo va a encabezar es Indonesia, principalmente, digamos que incluso México se va a acercar mucho a este movimiento, pero digamos que el gran líder o la imagen emblemática del movimiento de los no alineados es el presidente Sukarno de Indonesia, y digamos que en esta misma idea de no estar en ninguno de los dos polos o no ser parte de esta rivalidad, que incluso, como les decía, se va a ver reflejada en los Juegos Olímpicos, deciden hacer unos Juegos Olímpicos alternativos, por así decirlos, que son justamente los GANEFO. Se llevó a cabo una primera justa, en la que incluso invitaron a los países que en ese entonces no eran como, digamos, los queridos por el mundo. Y digamos que se logró hacer una primera competencia en 1962, se tenía la siguiente justa internacional, me parece que en el 64, en Egipto, en el Cairo, que también fue uno de los países que formó parte de este movimiento, o de los más emblemáticos, pero lamentablemente, pues digamos que el movimiento en sí mismo empezó a perder fuerza, y se reflejó justamente en estos juegos de las fuerzas emergentes, ¿no? Vemos que ese es un dato interesante de saber que en algún momento de la historia hubo unos Juegos Olímpicos alternativos. Ahora, digamos que
se argumenta que todavía existe y más bien que incluso yo les decía, ¿no? Que existe esta presencia del Estado dentro de la dimensión de los deportes en el contexto internacional, porque al final de cuentas son los que absorben la mayoría de los gastos en la organización de los Juegos Olímpicos. Digo, ya sé que, y seguramente lo van a mencionar, hay patrocinadores, pero digamos que, por ejemplo, la nominación o el ser parte de, o el pedir la solicitud, perdón, de ser sede de las justas deportivas, pues sigue ocurriendo en el seno del Estado-Nación. Aún podemos ver un control político de los mismos. Se busca a través de ser sede de estas justas deportivas, pues este reconocimiento internacional, que ahí va un poco de lo que ya comentaban respecto al poder suave. Al final el querer tener este reconocimiento responde a ciertos objetivos o a ciertos intereses nacionales y pues marca este nacionalismo, ¿no? O sea, se darán cuenta, y más bien ahí yo les quisiera pedir que hagan este ejercicio y piensen en las inauguraciones o en las campañas de promoción de las justas deportivas, pues cuál es el sello, ¿no? Yo lo que veo es un sello muy nacionalista, o sea, es exaltar lo que es el país, y no tanto, y bueno, un poco reconociendo la pluralidad y la diversidad y que van a ser amigos de los países que van a participar en las justas deportivas, pero al final de cuentas, como diciéndoles, sí, vamos a ser amigos, pero yo lo que te invito es a que tú me conozcas, ¿no? A que me conozcas, para que puedas promoverme, ¿no? Digamos que en términos de los Juegos Olímpicos o de las justas deportivas, y sin duda las que vamos a tener presentes son los Juegos Olímpicos. Puse aquí el ejemplo de los Juegos Olímpicos que estaban por celebrarse este año y que son la razón de que estemos impartiendo este tema para discutirlo en esta ocasión. Pero también es importante tener en cuenta que dentro de estos procesos de integración regional o de estos regionalismos, pues también existe esta noción del deporte, ¿no? Y en ese sentido sabemos que también se celebran los Juegos Panamericanos, los próximos se van a celebrar en Santiago de Chile en 2023, y un caso interesante, bueno, al menos me llamó mucho la atención porque los desconocía, los Juegos Panafricanos, ¿no? Que también van se acordarán que, bueno, no lo vimos a profundidad, pero lo llegamos a mencionar, cuando analizamos sus procesos de integración, pues que sí, existe esta noción de integrarse más allá de lo económico, más allá de lo político, sino también esta dimensión social, cultural, de compartir rasgos históricos, sociales y culturales, y que una forma justamente ha sido a través de la organización de estos juegos, ¿no? En el caso de América, los panamericanos, y en el caso de África, los panafricanos. Yo creo que antes de pasar, déjenme ver qué sigue, a ver si sí, antes de seguir con la parte de los Juegos Olímpicos, yo creo que les voy a poner el video que les comentaba. Este video es de los momentos históricos de los Juegos Olímpicos. Déjenme ver si me deja. Entonces, déjenme compartirles la pantalla. Espero que se pueda ver. No me va a dejar compartir la aplicación. Permítanme. Entonces, si no, se los voy a poner en YouTube. Listo. Y después del video me gustaría escuchar algunos comentarios de los elementos que ustedes rescaten interesantes, sobre todo en términos de las relaciones internacionales, ¿vale? Ok, ahí va. Profesora, no sé si es solo a mí, pero no se escucha. ¿No se escucha? No. No sé si sea porque tengo... A ver, déjenme ver. A ver. Esperen. ¿Escuchan? ¿Escucharon? Sí. Sí. Ah, ok.
Entonces sí era porque tengo los auriculares, pero ya listo. Ahí va. Otra vez no se escucha. ¿No se escucha? Creo que es más bien porque seguramente no hay buena conexión. No sé, ¿no lo ven pausado? No, es que tenía el sonido apagado, el del video creo que estaba apagado. A ver. ¿Se escuchan? Si no, ya sé mejor qué vamos a hacer. Se los voy a pasar y lo van a ver. Son como 4 minutos, entonces les pido que lo revisen y ya al final, ahorita a las 8:25, lo comentamos. ¿Les parece? Mejor. Ahí les va y ahorita se los paso a los chicos de Zoom. Entonces, en 5 minutos, escucho sus comentarios, ¿vale? Voy a proyectarlo aunque sea sin sonido. Bueno, no, es que si no, no van a escuchar la historia.
Listo, ¿vieron el video? Sí. Sí, ok, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, ¿qué elementos les llamaron la atención del video? Pues yo creo que todo lo que no se ve como en la pantalla, o sea, es como quieren que todo sea perfecto y por eso tratan de omitir mucho esos obstáculos que enfrentan. Ok, ok. Alejandra. Ay, ya. Pues yo creo que cómo se ha usado el deporte como manifestación. Por ejemplo, al principio del video que mencionaba cómo los atletas negros se manifestaron por la igualdad racial, levantando el puño y bajando la cara mientras sonaba el himno. Y pues lo que mencionaba Andrés del jugador de fútbol americano, que se pone de rodilla, sí, se pone de rodillas, bueno, una rodilla al sonar el himno, y cómo ha habido todas estas manifestaciones y han sido sancionadas. Y bueno, o sea, se relaciona mucho con lo que está pasando ahorita en Estados Unidos y en el mundo, pero más en Estados Unidos, en donde se está buscando la igualdad racial y se ve como es algo que se ha buscado pues desde toda la vida y cómo estos ciudadanos, en especial los afroamericanos, nunca se han tratado como ciudadanos de primera, sino que siempre se les ha visto como, como menos cuando realmente no lo son. Entonces yo creo que estas formas de manifestación me parecen bastante interesantes, porque a fin de cuentas el deporte pues también sirve para eso y pues para demostrar que no se es superior ni inferior, sino que, o sea, es como parte de un juego. Bueno, en el cuestión de los Juegos Olímpicos, obviamente. Ok, Saraí, muchísimas gracias. Alejandra. Yo creo o lo visualizo como la prueba tangible de la política internacional, o sea, de cómo se maneja en realidad. O sea, todo se quiere aparentar como perfecto, pero en realidad hay muchos problemas graves detrás de estas relaciones que aparentemente son amistosas. O sea, por ejemplo, la crisis de la discriminación o del racismo, pues los estereotipos que se siguen, ¿no? A mí me sorprendió mucho. Yo cuando empecé a ver el video dije, ay, tiene muy buena puntería el de la flecha, Sí. pero pues te das cuenta que todo todo a fuerzas debe de encajar o todo debe de ser perfecto, pero hay mucho detrás, presión incluso, presión política, presión social por parte de los jugadores por hacerlo lo más perfecto posible, ¿no? Y sobre de ello va a tener un reconocimiento de Estado. O sea, si bien sí se reconoce al deportista por su esmero, pero en realidad quien sale a la luz es el propio Estado y digamos que su capacidad o de poder financiar ese deporte, de poder financiar al deportista, o su capacidad política, o su capacidad militar, ¿no? O sea, porque normalmente quien vemos brillar en ese escenario deportivo, pues son a los países potencialmente poderosos, ¿no? A nivel de la política, de la economía mundial. Exactamente, sí, justo, me encanta que hayas destacado eso. A mí también me sorprendió muchísimo, o sea, yo pensé que Real sí le había atinado al pebetero, pero no, o sea, es un fraude total, pero bueno, fuera de esas impresiones, sí, me pareció un video, bueno, porque además es breve, muy interesante, ¿no? Porque tiene muchos elementos en términos de la política internacional. Sandra. Sí, igual de Jesse Owens, el primerito que sale, pues hay una película que se llama El espíritu del triunfo, creo, algo así, y ahí se ve también como la diplomacia que tuvo que haber para que pudieran asistir tanto afroamericanos como los judíos, ¿no? Más porque estaba en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial. Igual como menciona Saraí, pues todo tiene que ser perfecto. O sea, en cámara se vio como, bueno, el mundo vio esta amistad que tenía Alemania con ellos, pero en realidad incluso se supone que Hitler saludaba como a todos los que ganaban medallas
y pues a Jesse Owen pues lo discriminó. Y pues sí, entonces yo creo que pues eso también tiene que ver esta diplomacia, porque recuerdo que en una de las escenas se ve como a los dos comités deportivos, no sé si llamarlo así, buscando que que estas personas pudieran asistir a los Juegos Olímpicos. Y ya. Ok, sí, justamente esa es una parte impactante, ¿no? Porque, por ejemplo, justamente sabemos que una de las ideologías que se buscaba reafirmar en aquellos años, pues era esto de la superioridad de la raza. Y si en esos términos habláramos, o como lo planteaban justo estos médicos de la Alemania nazi, pues o sea, yo me atrevería a decir que los deportistas africanos justamente han demostrado esa superioridad, ¿no? Y de ahí deriva que, por ejemplo, sean que los contraten equipos de fútbol, equipos de atletismo en Estados Unidos, en Europa, pues porque reconocen esta resistencia que tienen, ¿no? Entonces, digamos que ahí, por ejemplo, sí quebranta esta idea de la superioridad aria, ¿no? O bueno, que en ese entonces se hablaba. Brandon, vi que levantaste la mano, pero no sé si te arrepentiste. No, aquí estoy. Yo quiero participar sobre lo que menciona en el video cuando Rusia invade, no recuerdo qué país, no alcanzo a escuchar bien, pero de que a consecuencia Estados Unidos no quiso mandar a su delegación a competir a Moscú, justamente de cómo en el argumento de que sí nos debemos unir, que debe ser un mundo más pacífico, justamente utilizan el deporte como carta, justamente para ellos decir, no, pues como el otro que pues no comparto sus ideales lo hizo, pues yo no voy a mandar a mi delegación. Entonces, ese es un instrumento de política internacional a final de cuentas. Pero eso me parece interesante. Y también mencionaba un perrito, ¿no? De que como logo de las Olimpiadas, sí. Justamente lo que usted mencionaba, ¿no? Anteriormente, de cómo se muestra la cultura. En las Olimpiadas de 2012, los ingleses mostraban a Mary Poppins y ahora creo que los japoneses querían mostrar a Goku. Entonces, como justamente en nuestro caso, en México, no recuerdo, creo que Mundial del 86, no recuerdo, mostraron un balón y creo que un chilito mexicano, y decían, México, el mundo unido por un balón. O sea, justamente cómo son esos argumentos que intentan vender para que a final de cuentas sea una industria de entretenimiento, pero tiene otros intereses de fondo. Exactamente, justo. ¿Alguien más? ¿Algún elemento? Bueno, Irani puso ahí uno interesante, el papel relegado a la mujer, que al que ya hacía alusión esta Lili. O sea, también este video por eso me pareció interesante porque lo resalta, ¿no? Digo, brevemente, pero habla, ¿no? De esta inglesa que logra ganar la primera medalla, ¿no? Y ver la participación de la mujer ocurre muy tarde desde mi punto de vista. O sea, bueno, ya les contaba, ¿no? En sí mismo los Juegos Olímpicos no han tenido una gran relevancia, o sea, no lo habían tenido hasta ahorita. Y se explica por muchas razones, pero dentro de estas variables, pues el ver la participación de la mujer, ¿no? Que siempre hablamos de estas otras luchas, ¿no? La lucha política, la lucha social, la lucha por nuestros derechos, pero, por ejemplo, en términos deportivos, pues también hay que exigir esta justicia, ¿no? Que pareciera que en estos eventos deportivos, pues aún tenemos mucho que hacer, ¿no? No sé si hay algún otro elemento por ahí que quieran mencionar que les llamó la atención. Ya, varios de ellos ya los habían mencionado, creo que a lo largo de las participaciones, por ejemplo, ya habían hablado del asesinato de los deportistas israelíes, eso ya lo habían comentado, y el video pues lo rescata, pero no sé si hay alguien que quiera comentar algo más. Y al final también, me salió la notificación, la participación deportiva es un acto político, sin duda, por eso les digo que ahí se reafirma, bueno, les digo, sí es cierto que podemos ver esta participación de otros actores, pero pues sin duda pues, todavía el interés, ¿no? El peso de los intereses nacionales dentro de las justas deportivas, ¿no? Y no solo, y me refiero por esas justas deportivas y no quiero hablar solo de Juegos Olímpicos, porque les mencionaba, ¿no? También los otros juegos que existen, ¿no? Por ejemplo, los Juegos Panamericanos, los Juegos Panafricanos, los diferentes mundiales que existen por cada una de las disciplinas, y en ellas vemos esto, ¿no? Vemos este tipo de elementos. Brandon, creo que quieres volver a participar. ¿O Sandra y Brandon? ¿O se quedaron sus manitas levantadas? Sí, creo que sí. Muy bien. Entonces, bueno, digamos que en términos también ya involucrando a las organizaciones internacionales, particularmente a la Organización Universal por excelencia, que es la Organización de Naciones Unidas, déjenme ver.
El 23 de agosto del 2013, en el periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se decidió proclamar el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Anteriormente, bueno, en años anteriores, en 2005, también se había, en el marco de Naciones Unidas, se había establecido que el 2005 fuera el Año Internacional del Deporte y la Educación Física, pues para promover la educación, la salud, el desarrollo y la paz. Digamos que este reconocimiento a convertir o crear un día internacional, que esos también proliferan dentro del calendario de Naciones Unidas, pero en términos del deporte, pues se ve como al deporte como un catalizador para el desarrollo y la paz, ¿no? Digamos que en ese sentido, Naciones Unidas considera que el deporte permite concientizar acerca del papel, bueno, más bien el instaurar este Día Internacional, perdón, busca concientizar acerca del papel que el deporte puede desempeñar en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo económico y social. Digo, ahí yo, por ejemplo, pondría, es muy polémico para mí que exista como tal este día o este reconocimiento, pues porque vemos muchas cosas, ¿no? O sea, es lo que veíamos, estas diferencias norte-sur que aún persisten en el siglo XXI, y este rezago en términos, o esta desigualdad que se expresa en términos de desarrollo económico y social, ¿no? La misión y función del Comité Olímpico Internacional establecidas en la Carta Olímpica ponen al deporte al servicio de la humanidad para promover la solución pacífica y estilos de vida sanos, asociando al deporte con la... no logro ver la palabra, y la educación y salvaguardando la dignidad humana sin discriminación alguna, ¿no? O sea, se ve al deporte como este catalizador para lograr también promover la paz y seguridad internacionales, así como otros objetivos que existen dentro o que son vocación de las Naciones Unidas, ¿no? Como el desarrollo y la lucha por los derechos humanos. Digamos que en términos de, bueno, me gustaría hacer referencia a esta autonomía financiera del deporte, en realidad creo que la iba a entrecomillar, pero se me olvidó. Decir realmente, y ahí es donde ya los empiezo a invitar a esta reflexión, ya más ahorita me lo van a compartir, si ustedes consideran que el deporte tiene una autonomía financiera en términos internacionales, ¿no? Aquí en este sentido, rescato una cita. Estoy convencido de un expresidente del Comité Olímpico, estoy convencido de que la primera condición para que una organización sea respetada en todo el mundo, para que actúe de una forma verdaderamente independiente y que no se sienta ligada a compromisos externos, debe garantizarse una autonomía financiera y debe administrar sus recursos suficientes o los recursos de manera eficiente que le permitan gozar de una independencia ajena al poder político, ¿no? Y esto se refiere a que las organizaciones deportivas, en los comités olímpicos internacionales, las federaciones deportivas internacionales, pues no deben depender de los gastos o del subsidio del Estado como tal. Sin embargo, digamos que sobre todo el Estado-Nación, pues cada vez se va desligando de las justas deportivas, pues porque lo que también implica, ¿no? Al final de cuentas, sí es un costo excesivo la organización de estas justas, ya sean internacionales o regionales, y en ese sentido, y sobre todo, igual que como en otros aspectos, incluso, por ejemplo, hablar de la participación de las empresas dentro de las organizaciones de la sociedad civil, pues vamos a ver que en términos de la organización de los eventos deportivos, pues también vamos a ver una mayor participación de las empresas o de patrocinadores en términos de los Juegos Olímpicos o de las justas deportivas en general, ¿no? En el caso de las Olimpiadas, particularmente, y con el tiempo se ha consolidado The Olympic Partners, que es en realidad los patrocinadores que financian los Juegos Olímpicos, y en este caso me permití incluir pues los patrocinadores que van a financiar los Juegos Olímpicos de 2020, bueno, y ahora 2021, y pues si se darán cuenta, pues tienen o más bien ustedes, ¿qué les sugiere esta imagen de estos patrocinadores? Porque, y retomando un poco lo que veíamos la clase pasada, ¿no? ¿Qué les llamaría la atención de estos patrocinadores? ¿Nada? ¿De cuáles? Es que no veo nada. ¿No se ve?
¿No pueden ver la presentación? Sí, profesora, según yo sí se ve. Ah, ok. Bueno, los patrocinadores que aparecen, por mencionar algunos, son Coca-Cola, Airbnb, Alibaba, Atos, Brightstone, Dow. ¿Cuál es esta? Ay, se me olvidó el nombre de esta empresa. Intel, Omega, Panasonic, P&G, Samsung, Toyota y Visa, pero no me acuerdo cómo se llama esta. Ay, ¿alguien se acuerda de la que tiene? Esa, exacto, General Electric. Entonces, ¿qué le sugieren estas empresas o estos patrocinadores, pues? Que son transnacionales. Exactamente, o sea, son empresas que al final de cuentas tienen una presencia internacional. O aquí también me llama mucho la atención, por ejemplo, ver la presencia, digamos, Japón tiene muchas automotrices, pero por ejemplo, dentro de los patrocinadores mundiales, solamente incluye a Toyota, dentro de este rubro, ¿no? Que es uno de los más fuertes, y la inclusión de nuevos grupos o de nuevas empresas interesantes, ¿no? Por ejemplo, Alibaba, que es un grupo o una empresa china, pues también ya empieza a tener esta presencia dentro del sistema internacional y particularmente dentro de estas justas deportivas. Otro rubro interesante y que les comentaba hace rato y que también hacía alusión Andrés, pues la parte del entretenimiento, ¿no? Que al final de cuentas los deportes pues se han hecho esta mancuerna con los medios de comunicación y que se han convertido pues en un negocio al final de cuentas, ¿no? Un negocio lucrativo para los medios de comunicación. Digamos que en general, y particularmente sobre los Juegos Olímpicos, pues estos los hemos visto sobre todo a través de la televisión, ¿no? Y entonces en esta tabla, los que la lograrán ver, ay, Andrés, querías comentar algo, perdóname, antes de seguir avanzando con esta parte. Andrés. Sí, o sea, bueno, es que, bueno, yo quería comentar como rápidamente ahora que retocamos el tema, que justamente hay incluso deportes o lo que se considera como deportes que nacen de la industria del entretenimiento. Y yo algo que les iba a preguntar es si ustedes consideran que los esports son deporte, porque pues por ahora se han puesto muy de moda y, o sea, muchas personas están entrenando para ser jugadores de esports y ganan muy bien. Y digo, yo no sé si alguien de aquí sea como muy jugador de videojuegos, yo nada más porque no tengo habilidad, porque la verdad es que sí me gustan los videojuegos, pero, o sea, la verdad es que para lo que ganan yo dije, debí de haberme concentrado en jugar más videojuegos. Y a veces lo pienso y digo, o sea, nació como una industria del entretenimiento, o sea, era para estar en tu casa y jugar en tu consola cuando no podías estar afuera, ¿no? Y ahora son toda una industria, al punto que justamente ahora en época de pandemia, para reemplazar el fútbol en México, la Liga MX o como se llame, pues se hicieron torneitos de FIFA, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, me parece un punto interesante analizar, no sé si ustedes lo consideran, pero al final estos también ya se están asociando en ligas internacionales. O sea, yo porque uno de mis mejores amigos ve una liga de... se me fue el nombre. Pero uno de estos juegos, la Overwatch League, y también hay quienes juegan Fortnite y así, entonces, no sé, o sea, ¿ustedes qué piensan? No sé si también creen que es deporte, porque se están organizando internacionalmente y se conciben como deportes, entonces, no sé, quisiera también que piensen en eso. ¿Alguien? Es interesante, yo la verdad no los tomé en cuenta, o sea, yo sí me fui por los súper tradicionales, ya no incursioné, o sea, en la parte de las medios de comunicación iba a abocarme a esta parte de ver cómo ha avanzado la inversión en términos, o más bien el ver las ganancias en términos lucrativos de cómo la cobertura de los Juegos Olímpicos ha ido cada vez incrementando, ¿no? Y de manera considerable, y ahora además añadirle las redes sociales, por ejemplo, el caso de que YouTube iba a proyectar las justas deportivas de manera gratuita el año que, bueno, durante las Olimpiadas, pues eso iba a ser interesante, o no sé si de manera gratuita, pero al menos que ya no iba a ser precisamente a través de la televisión, sino que lo íbamos a tener al alcance de nuestra mano en estas plataformas, ¿no? Pero me parece interesante añadir esta variable de esto que está ocurriendo también en lo digital, ¿no? Que ahora se lleva a estas plataformas el poder desarrollar estos deportes, y no sé si hasta incluso podríamos decir una ruptura del paradigma red deportivo, ¿no? ¿O no?
Pero no sé si hay alguna opinión respecto a lo que nos comentó Andrés sobre esta pregunta que les lanzó. Yo digo que sí, porque a final de cuentas forma parte de lo que es la modernidad. Ok, muy bien. Juan Pablo. Yo digo que ya eso ya es más como un negociazo, o sea, porque las ligas de videojuegos son creadas por las empresas que crean los videojuegos, o sea, entonces yo digo que ya es más más por dinero que por otra cosa, la verdad. Y por lo mismo de que muchas personas son muy fanáticas a eso, pues pagan las entradas para ver las competencias y por eso es que se genera tanto dinero. Ok, Brandon. Yo digo que sí. No sé si se escuchó lo que dije, es que se me fue el internet. Sí, no, sí, ah, se había escuchado, pero bueno, yo pensé que ibas a no abundar más, pero a ver, adelante, el foro es tuyo. es que ya no sé en dónde me quedé. Bueno, de que justamente por la misma tecnología que se está utilizando, pues da carta abierta a otros campos de entretenimiento y justamente yo siento que forma parte de la evolución. A lo mejor antes no se consideraban ciertos deportes que hoy en día son tradicionales, antes no se consideraban así y ahora son tradicionales. Y la misma tecnología va permitiendo que nuevas cosas se vayan haciendo. El ejemplo que puso Andrés me pareció fantástico, lo de la I-Liga, así se llama, de cómo se avienta el torneo de fútbol a través de internet. Y hoy en día, pues así puede ser, ya no necesitas estar en un espacio frente a frente, sino tu enemigo puede estar en el otro lado del mundo y puede haber torneos y de muchas cosas, ¿no? Entonces yo digo que sí, efectivamente es un deporte. Ok, muy bien. Pues bueno, ahí ya sería cuestión también de a lo mejor consultar ahora sí a un experto en deportes. Yo la verdad no me atrevería a hacer estas aseveraciones, porque a lo mejor yo estoy concibiendo el deporte de una forma y a lo mejor habrá quien pueda argumentar, ¿no? Porque sí puede ser un deporte por estas razones. O sea, a lo mejor sí habría que ya estudiarlo con más calma en términos, por ejemplo, hasta incluso de la definición de qué es un deporte. Este, yo diría que no, yo también me iría un poco más por la postura de Juan Pablo, pero no lo sé, o sea, en estos tiempos tan cambiantes, la verdad es que ya hay tantas cosas y se dicen tantas cosas que no podría, les digo, afirmar una o si sí es o no es, o sea, preferiría estudiar un poco más, o sea, definir más qué es un deporte y poder ver las características de cada uno de estos, bueno, de estas nuevas formas, ¿no? Ya para ir cerrando esta sesión, finalmente llegamos a esta parte en la que también ya varios de ustedes han comentado, el deporte como un elemento de la diplomacia pública. Y en este sentido vamos a entender al deporte como esta herramienta o este instrumento que nos va a permitir, o más bien que le va a permitir al Estado-Nación influir de cierta manera sobre todo en la opinión pública internacional, ¿no? En la búsqueda de ciertos objetivos o intereses nacionales, ¿no? Eh, y ahí, por ejemplo, viene, yo siempre lo he vinculado esta parte de la diplomacia pública en términos de el reconocimiento como Estado-nación o, sí, del reconocimiento del Estado o de un Estado dentro del sistema internacional. Entonces, en ese sentido, al ver al deporte como un elemento de la diplomacia pública, pues podemos ver que esto es como, digamos, la tirada a lo que hacen los Estados-nación que buscan ser anfitriones de estas justas deportivas, ¿no? El preguntarse a partir de la reflexión de quién soy, cómo me presento, exactamente. Me encanta esto que comenta Andrés, es como el eterno debate del ajedrez y el ping-pong. Hay quienes dicen que que son deporte y quienes no, efectivamente. Y creo que más bien yo lo vería en esto, ¿no? En esta misma línea, porque al final también son juegos más de este tipo. Bueno, yo diría que es la evolución de estos juegos, como el ajedrez, sobre todo, los videojuegos, y poder definir si son o no son, ¿no? Pero les digo, seguramente vamos a encontrar opiniones como ahorita, ¿no? Simplemente dos de sus compañeros, los dos Brandon, además, no,
Brandon y Juan Pablo, perdón, coincidieron, o más bien tuvieron este punto de encuentro, ¿no? De afirmar que son o que no es. Regresando a esta parte de la diplomacia pública, entonces el país en cuestión, pues parte de estas ideas, ¿no? De quién soy en cuanto en términos de identidad, cómo me presento en cuanto a su posición dentro del sistema internacional, cómo lo transmito, esa es la cuestión de la que parten, a quién, pues en este caso sería la sociedad internacional, para qué, los objetivos o interés nacional al que responde, cómo fomento el desarrollo, lo va a fomentar para el país o para el sistema internacional y cómo ayudo, sobre todo a través de la cooperación, ¿no? Y antes de pasar a las reflexiones finales, les voy a pedir que vean rápidamente este video, es de 2 minutos, y regresemos 8:55 a comentarlo para cerrar ya la sesión, ¿vale? ¿Ya lo pudieron ver? ¿O todavía están en eso? Ya. Ok, bueno, este último video, bueno, el objetivo es analizar esta parte que les comentaba de la diplomacia pública. Digo, yo recuerdo, o más bien estoy casi segura que todos vimos esta parte, ¿no? En su momento, que en lo personal fue fue muy divertido ver a Shinzo Abe aparecer de repente en el estadio de Río, vestido de Mario Bros, además, o sea, una figura pública y además muy seria, o que implica esta seriedad, pues en esta forma, ¿no? Entonces, quería rescatar este video. Digo, yo creo que podríamos hacer este ejercicio con cada uno de los Juegos Olímpicos, tanto en términos de clausura o incluso de inauguración o durante el desarrollo de los mismos, pero quise rescatar pues porque son los Juegos que vienen en un año. Y justamente, pues, haciendo esta revisión en cuanto a estas preguntas que aparecen, ¿no? De quién soy, cómo me presento, cómo lo transmito, ¿ustedes cómo analizarían esta presentación que Japón hizo al recibir la estafeta para hacer los siguientes patrocinadores, más bien anfitriones de los Juegos Olímpicos? ¿Qué pueden decir al respecto? ¿Mario? Sí, bueno, de hecho, como que lo que destacaría más sería como esa anexión a la cultura pop, donde
Japón pues denota que pues está como con, pues, ¿cómo se dirá? Como Mario Bros, Pac-Man, con todo lo que representa o lo que se idealiza a Japón, es lo que utilizan como bandera para los Juegos Olímpicos, aparte del desarrollo tecnológico, porque igual en el video que nos compartiste está pues esa parte de como futurista, Japón como en esa visión como de desarrollo, de país desarrollado. Ok, sí, justo. ¿Alguien más? Creo que también estabas ahí, Brandon. Sí, justo iba a decir esa parte del desarrollo, que al momento de que muestra los edificios se ve un país avanzado, se ve un país capaz de asumir el reto de tener los Juegos Olímpicos y de dar lo mejor. Ok, ¿alguien más? Juan Pablo, bueno, no sé si te quedaste con la manita levantada o quieres comentar algo. No. ¿Alguien más? Por ejemplo, ¿por qué creen que Shinzo Abe tomó ese papel protagónico? Juan Pablo, creo que ahora sí levantaste la Sí, ahora manita. sí. Pues yo creo que para eso mismo, ¿no? Para que estuviéramos hablando de él, o sea, para hacer resonar a los Juegos de Tokio, porque Exacto. está raro que haya hecho eso, pero pues yo creo que simplemente fue para que al día siguiente, más como una clausura de Juegos Olímpicos, se viera en las portadas como Shinzo Abe se vistió de Mario para darle presentación a los Juegos Olímpicos que ahora van a ser en 2021, ¿no? Exactamente. Y sobre todo porque Japón, además, me permito comentarles que es un país que ha destacado mucho en estos esfuerzos de diplomacia pública. Ellos, por ejemplo, sí tienen incluso una ley de diplomacia pública en sus esfuerzos por promover la diplomacia pública en el mundo. Tienen muy claros los elementos, ¿no? Resaltan la cultura milenaria de la que también parten, pero también reconocen estos elementos más populares, lo que comentaban, ¿no, Mario, ¿no? La parte pop, en el anime, el manga, estas figuras, ¿no? Hello Kitty, Mario Bros, Pac-Man, ¿no? Que han sido como los grandes legados de Japón al mundo en términos tecnológicos, y pues cómo lo han tratado de reflejar, ¿no? Y particularmente Shinzo Abe efectivamente tiene un interés, digamos, muy personal y político en que se realice, ¿no? Digamos que si se habrán dado cuenta, incluso había una cierta resistencia por parte de Japón de cancelar los juegos, ¿no? Hasta que ya la situación fue que era inminentemente grave el problema de la pandemia, pues es que se toma la decisión de cancelarlos, pero sí, yo estoy casi segura que si él por él hubiera sido, pues no se cancelaban. Bueno, entonces, pues digamos que de manera muy breve, esto es lo que quería comentarles en términos de la dimensión deportiva en el sistema de las relaciones, bueno, bien, en las relaciones internacionales. Espero que les haya llamado la atención y que lo retomen, como siempre les he dicho, para un proyecto de investigación, para su futura tesis o para alguna reflexión a futuro. Y pues les comparto estos memes que van un poco en el sentido deportivo, algunos más manchados que otros, pero bueno, espero que les haya gustado. Entonces, ahorita voy a hacer una serie de publicaciones sobre unos avisos que tengo por ahí para ustedes. Y entre mañana y el lunes espero ya confirmarles si tendríamos la clase del jueves o no, ¿vale? Entonces, pues muchísimas gracias por su tiempo y pues no sé si hay alguna duda o comentario. No, todo bien, gracias. Ok, muy bien. Pues bueno, chicos, entonces, pues sería todo. Descansen y disfruten su fin de semana, ¿vale? Gracias, buenas noches. Gracias, Y hasta chicos. luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias. Muy bien, me agrada que les haya parecido interesante. A mí también en lo personal. Nos vemos, Monse. Gracias. Bye, chicos, cuídense. Hasta luego.